no descartó antecedentes que apunten a colusión en los precios de la canasta básica, pero respaldaron las acciones preventivas por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Consumidores y parlamentarios piden que se investiguen las pronunciadas alzas del precio en productos como el aceite, aunque expertos afirman que el mercado es altamente competitivo. Joaquín Aguilera nos cuenta más. Hola Joaquín, buenos días. Hola Joaquín. Hola, buenos días. Sí, la inflación ya es un problema instalado en la economía chilena y eso está despertando algunas suspicacias respecto de cómo ese aumento de precios se está produciendo dependiendo de el tipo de productos. Esto porque los números, los precios de la canasta básica han subido 9,4% en los últimos 12 meses, pero particularmente, por ejemplo, en cuanto a lo que ocurre con alimentos, ese incremento es de 13,1% y 7,5% solamente en lo que va del año. Preocupa incluso mucho más lo que ocurre con productos como particularmente el aceite, que prácticamente ha duplicado su precio desde el año pasado hasta ahora, y eso ha generado la preocupación de agrupaciones de consumidores y también parlamentarios, como por ejemplo un grupo de parlamentarios de la Democracia Cristiana que acá están diciendo que incluso tienen sospechas de que puede haber una posible colusión dentro de esta industria, y lo que están haciendo es solicitar una investigación por parte del Servicio Nacional del Consumidor y también la Fiscalía Nacional Económica para hacerse cargo de lo que puede estar detrás de alguna posible irregularidad en cuanto a el aumento de precios en productos de la canasta básica. Surge entonces en ese contexto nuevamente una pregunta que ha estado en el debate desde el año pasado: ¿de dónde viene la inflación y qué la está provocando en este caso particular? Ahí hay que hacer una cierta distinción respecto de lo que ocurría el año pasado, donde el aumento de precios o el proceso inflacionario estaba mucho más ligado a factores locales, básicamente lo que se llamó el sobrecalentamiento de la economía a propósito de una demanda que superó la capacidad de oferta que tenía la economía, por lo cual se produjo un aumento de precios y también una escasez relativa de algunos productos, un efecto que se ha mantenido en cierta forma de arrastre hacia este año 2022, donde también se combina con un fenómeno más a nivel global. Por una parte, los problemas que todavía genera la pandemia en el comercio internacional, subiendo fuertemente los costos de transporte, por ejemplo, pero también ya el fenómeno de aumento de precios en cuanto a alimentos a propósito del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es eso lo que está provocando hoy por hoy un aumento muy pronunciado de precios de alimentos en el mundo, básicamente porque estos dos países son dos productores muy relevantes a nivel mundial en el mercado de cereales, por ejemplo, que está incluido el trigo, base para poder generar harina y también pan, y también justamente en el aceite. Son grandes productores de aceite, también semillas de maravilla, lo que ha derivado en estos incrementos fuertes de precios. Son esos puntos los que están sobre la mesa, y lo recalca así, por ejemplo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Meves, quien si bien dice que no está en contra de que acá se haga una investigación para poder transparentar lo que esté detrás del aumento de precios, siempre hay que considerar lo complejo que está siendo hoy por hoy el escenario internacional. Hay una guerra de por medio, no nos olvidemos de eso, de uno de los principales productores. Hay un tema de puertos que también ha encarecido los productos. Entonces es importante que CERNAC haga todas las investigaciones que estimen pertinentes para tener absoluta transparencia, revisar esos antecedentes y particularmente los internacionales que nos están pegando muy duro. Se podría decir entonces que hay un efecto combinado de básicamente tres factores: el sobrecalentamiento de la economía que se arrastra desde el año pasado, el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también algo que está siendo ya más estructural y que lo mencionaba, por ejemplo, Ricardo Meves, y que ya es parte de un consenso a nivel mundial. De hecho, cifras de Naciones Unidas, por ejemplo, respecto a el precio de los alimentos básicos, señalan que desde 2020 hasta ahora los precios han subido más de un 62%. Esto básicamente porque el costo de transporte, por ejemplo, se ha multiplicado casi 6 veces, esto respondiendo a los atochamientos que hay en los puertos a propósito de la pandemia y también cómo se ha encarecido el transporte naviero, por ejemplo, un reclamo que también han hecho fuertemente del mundo agrícola. Respecto al tema de la eventual colusión, con todos esos antecedentes sobre la mesa, del punto de vista de los expertos, como Gonzalo Escobar, economista experto en libre competencia de la Universidad Andrés Bello, no hay razones hoy por hoy para poder sospechar que exista alguna colusión en esta industria del aceite, por ejemplo, que para él es altamente competitiva. No muestra señales de que estemos en presencia de una colusión. Estamos en una industria que uno puede considerar competitiva. Indicar que estamos en presencia de una colusión es completamente erróneo. Estamos en sí en lo que es un mercado competitivo donde cohabitan productores domésticos junto con las importaciones de este tipo de productos.
¿Qué es lo que señalan quienes levantaron primero esta alerta, que fue la agrupación de consumidores ODECU? Su presidente Estefan Larenas explica que básicamente acá lo que les preocupa es el hecho de que el aceite esté subiendo de precio en forma mucho más pronunciada que el resto de los alimentos y que la inflación en general. Es eso, dice Estefan Larenas, lo que hace que ellos pidan una investigación para que finalmente se llegue al fondo de lo que está detrás de este aumento de precios. Todos los productos han subido, sin embargo, cuando nosotros vemos que el aceite ha subido hasta 5 veces, a nosotros nos parece que ameritaría una investigación. Nosotros creemos que no podemos descartar que haya un principio de acuerdo colusivo. ¿Qué dicen en el gobierno? No hay antecedentes para poder sustentar esa sospecha que estén en manos de el Ejecutivo. Lo dijo así el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien en todo caso dijo también que están respaldando el trabajo que puede hacer la Fiscalía Nacional Económica durante su administración y apoyando fuertemente que se haga un esfuerzo para impedir irregularidades en el funcionamiento del mercado. Yo no tengo un antecedente en particular respecto a lo que me pregunta. Efectivamente leí la noticia. A ver, primero es decirle a las diputadas y a los diputados que tienen todo el derecho, ¿no es cierto? Y en cierto sentido el deber de preocuparse justamente de que los mercados funcionen bien y que no hayan comportamientos de colusión, y que al mismo tiempo nosotros nos hemos juntado hace ya algunas semanas con la Fiscalía Nacional Económica para que efectivamente haga su labor y logre que no existan abusos y comportamientos colusivos. Ahora, se han hecho comparaciones respecto a lo que pasa en Chile versus otros países, por ejemplo, en cuanto a el precio del aceite. Incluso en Argentina algunas mediciones indicaban que se podía encontrar más barato, pero hay que considerar que de hecho, por ejemplo, Argentina es un país productor de aceite y justamente Chile de hecho importa una parte de ese producto desde ese país. Por lo tanto, en ese sentido sí se justifica que haya, por ejemplo, un precio algo más bajo. Pero también hay que decir que este problema de la inflación a nivel mundial y en el precio de los alimentos está completamente presente, y esta semana, de hecho, sin ir más allá, hemos conocido cifras como la inflación en Estados Unidos, 8,5%, la más alta en 40 años, 7% también en Reino Unido, la más alta en 30 años, y en ambos casos un factor común son, por una parte, los precios de los alimentos y en segundo lugar, el precio de la energía, básicamente el combustible, que como sabemos también genera un efecto en cadena básicamente en todas las etapas de la producción. Tomás, Catri. A ver, mira, lo de la inflación no tiene vuelta. Por lo menos hasta el momento dicen que sigue subiendo hasta mediados de año. ¿O ha habido algún cambio en esa proyección? No, la proyección se mantiene y se sustenta en todo caso en que este conflicto entre Rusia y Ucrania pueda ser transitorio. Esa ha sido la apuesta que ha hecho, por ejemplo, el análisis del Banco Central, esperando que esto pueda subir fuertemente hasta mediados de año. Se habla de 10%, probablemente algunos expertos ya están viendo que esa cifra se pueda superar marginalmente, pero la apuesta sigue siendo que este conflicto se supere y así se pueda también sobrellevar estos niveles de inflación para poder bajar a rangos más normales, cerca de 5% a finales de año. Eso, por supuesto, todavía está sujeto a bastante incertidumbre, dependiendo fundamentalmente en este momento de lo que ocurra con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Gracias. Gracias, Joaquín. Chao. Hablemos acerca de las contribuciones. Un 77% de las propiedades para uso habitacional quedaron exentas del pago de contribuciones tras un último proceso de reavalúo de bienes raíces que cada 4 años hace el Servicio de Impuestos Internos. En concreto, 4.200.000 viviendas no estarán afectas al gravamen por ubicar su avalúo fiscal por debajo del tope establecido de 47.700.000 pesos, un límite superior a los casi 39 millones que se fijaron durante el proceso anterior. A nivel nacional, el avalúo aumentó en un 23,7%, aunque el gobierno hizo uso de sus facultades para contener un alza en el pago de contribuciones que, de lo contrario, hubiese superado el 10%. Tras la modificación en las tasas del impuesto territorial, el incremento promedio, el pago de contribuciones para propiedades no agrícolas, aumentará en un 6,24%, aunque Impuestos Internos dice que en el caso de las viviendas el incremento sería nulo. Sin embargo, el experto inmobiliario y gerente general de Arenas y Cayo, Teodosio Cayo, advierte que el promedio esconde distintas realidades, sobre todo en cuanto a sectores que se han devaluado. Hemos visto ya de manera casi en una tendencia estable la baja de valores, por ejemplo, en el centro de Santiago, locales comerciales vacíos, propiedades que si bien antes se demandaban, hoy día tienen vacancia. Bueno, todas esas situaciones hacen que sus valores tiendan a la baja y que incluso en algunos casos el valor de mercado pudiera estar por debajo del valor del avalúo.
Impuestos Internos recalcó que la tasa que modificó el gobierno hasta un rango entre 0,893% y 1,042% son las más bajas de la historia, aunque habrá casos en que las cuotas aumenten. El incremento inicial podrá ser de un máximo de 25% en la primera cuota posterior al reavalúo, que tiene que pagarse el 30 de abril. A ver, en algunas propiedades aumentaron un 32%, en otras en un 12%, casos que ayer surgían y que de los que tomamos conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un reavalúo siempre por parte del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué pasa con aquellas propiedades que han bajado de precio? Digamos, alguien que haya tenido un departamento en Plaza Baquedano. ¿Cuánto vale ese departamento hoy en relación a lo que valía hace 3 años o 4? Mucho menos. ¿Qué pasa con el centro de Santiago? Hubo una época en que el centro de Santiago era imposible arrendar algo porque había una presión por arrendar, por estar ahí. Hoy día en el centro de Santiago hay un montón de locales cerrados, está lleno. ¿Valen lo mismo o valen menos? Valen menos, pero para el Servicio de Impuestos Internos valen más. Ese es el problema. Vale más. Y si usted quiere probar que vale menos, un enorme problema de burocrático para que le cobren menos, porque el Servicio de Impuestos Internos siempre cree que las propiedades, vela por su propio interés, valen más. Este es un impuesto al patrimonio, entonces todos esos locales comerciales, por ejemplo, que están vacíos en Plaza Italia, ¿cómo van a pagar si no tienen ingresos muchos de ellos? Están cerrados. Ese es el problema. Entonces, claro, hay muchas propiedades exentas, pero aquellas que no están exentas, en muchos casos, han subido enormemente para la situación económica que vive, enormemente lo que tienen que pagar en cuanto a contribución.